En estas tierras de la Alta Engadina, de tradición romanche, se levantó una pequeña iglesia medieval que dio origen al asentamiento de St. Moritz-San, mucho antes de convertirse en destino alpino, famoso por su nombre alemán, St. Moritz. El lago fue un lugar de baños minerales donde llegaban viajeros en busca de curación. El gran salto llegó con la famosa apuesta del hotelero Johannes Badruth. Prometió a sus huéspedes ingleses que el invierno en St. Moritz sería tan luminoso y agradable como el verano. Si no era cierto, les pagaría el viaje de vuelta. Ganó la apuesta, y nació el turismo de invierno. Aquí empezaron las carreras sobre hielo, las pruebas ecuestres y las primeras competiciones. El éxito del invierno en St. Moritz llevó a organizar competiciones sobre hielo, y ese impulso convirtió al valle en sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1928 y 1948. St. Moritz también fue un laboratorio del deporte invernal. Aquí se consolidaron el bobsleigh, el patinaje de velocidad y las pruebas sobre hielo natural. Hoy el lago es un espacio doble. En verano acoge vela, remo y senderos junto a la orilla. En invierno, cuando vuelve a congelarse, se convierte en escenario de polo, carreras y eventos que mantienen a St. Moritz en el centro del deporte alpino. Este vídeo se hizo en 2 días. En el primero, mientras esperaba al Bernina Express, soleado. Al siguiente, como veis, nevaba. La iglesia reformada del Dorf es el templo principal de la comunidad protestante de St. Moritz y uno de los hitos visuales del núcleo alto. Su torre cuadrada, sobria, marca el perfil del barrio y actúa como referencia urbana desde la Vía Maestra. Aquí surgieron los hoteles pioneros del valle, pensados para los viajeros que llegaban por las aguas minerales y más tarde, por el invierno. Badruth fue propietario del Kulm y su hijo fundó el Badruth Palace. Estos hoteles marcaron el paso de un asentamiento romanche a un destino internacional. La torre inclinada es el último vestigio de la antigua iglesia de San Mauricio, el templo medieval que dio origen al asentamiento. Tras siglos de movimientos del terreno, la estructura quedó inclinada y el resto de la iglesia fue demolido en el siglo XIX. Subamos a la parte alta del pueblo. Aquí hay un edificio de Norman Foster que debéis conocer, la Chiesa Futura. Su volumen curvo y la piel de tejas de alerce reinterpretan la arquitectura local con técnicas contemporáneas, en contraste con los pequeños chalés y los palacetes de factura más tradicional. La nevada se recrudece, pero el paseo continúa. La Chiesa Comunella es la casa consistorial de St. Moritz, un edificio público de líneas sobrias que concentra la administración local. La biblioteca, construida en 1886 como escuela primaria, da nombre a la plaza. Plaza da Scuola, la plaza de la escuela. Bajemos otra vez al lago. Ayer era otra cosa, pero hoy parece Siberia. El clima alpino funciona por impulsos. Estabilidad un día, ruptura al siguiente. En Engadina basta un cambio de masa de aire para que el sol limpio se sustituya por frío severo y nieve repentina. La altitud amplifica cada transición. El valle responde rápido, sin fases intermedias. Por eso aquí no existe el mañana será parecido. El sistema puede girar en horas y transformar por completo la sensación térmica y el estado del terreno. Vayamos hacia la estación, porque vamos a subirnos al Bernina Express, que será nuestro próximo vídeo de esta serie sobre Suiza. Junto con la línea de la Albula que vimos en el vídeo del Glacier Express, es patrimonio de la humanidad. Espero que os haya gustado y que nos veamos en el siguiente.